Estimadas, estimados, buen día, esperando que se encuentren muy bien. Y en seguimiento con el plan de capacitación integral, esta sesión está relacionada con las sanciones a servidores públicos y la figura del servidor público dentro de la dinámica electoral. Quiero abonar que muchas veces al ingreso a una estructura gubernamental o al ingreso a una estructura privada, no conocemos propiamente cuáles son nuestros rangos de operatividad o nuestras obligaciones propiamente con la estructura a la cual estamos brindando nuestros servicios profesionales o propiamente nos sugestionamos a un contrato laboral colectivo o individual. Y bueno, quiero decirles que el tema del servicio público eh, es muy importante, ya que el servicio público está ligado a la administración pública y por ende al seguimiento de las tareas que están en las estructuras del Estado. Quiero decirles, estimadas, estimados, pues que ustedes tienen la categoría de funcionarios públicos y que por ende tienen derechos y obligaciones y que de las mismas pues se deriva una serie de situaciones a tomar en cuenta para el mejor desarrollo de sus tareas, pero también para el mejor desarrollo del proceso electoral, ¿no? Recordemos que por esa razón estamos en funciones. Entonces, me permitiré presentar el material, estimadas, estimados, esperando que sea un material que nos permite explorar y entender el servicio público y las sanciones a servidores públicos. Quiero decir que el tema electoral es un tema fuero, del foro común, pero también de la federación, es decir, es una situación concurrente tanto a los estados de la República como al ámbito federal. Entonces, existen una serie de legislaciones del estado de Guanajuato y de la federación relacionadas al ámbito electoral y existe un gran bagaje de interpretaciones jurídicas emitidas por los tribunales locales, los tribunales federales, interpretaciones, reglamentos emitidos por las instituciones administrativas de los OPLES y del Instituto Nacional Electoral ligadas al ámbito electoral. Me gustaría aquí poner en consideración que nosotros debemos tener en cuenta la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato, que es del ámbito del fuero común, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es del fuero federal, y la Ley General en materia de delitos electorales, que es del fuero federal también. Son, eh, son instituciones, son reglas que han venido mejorándose a lo largo del tiempo y que me gustaría que tuviéramos en entendimiento. Voy a poner aquí, me voy a saltar ahorita esto, para llegar al tema del servidor público. El servidor público es una persona como ustedes y como yo que, que tiene ciertas competencias y que pues está enmarcado en una serie de situaciones y de características muy importantes para el ejercicio de la función pública. Primero, a mí me gustaría dejar bien precisado que el servidor público es aquella persona adscrita a la administración pública, es decir, que está trabajando en alguna de las estructuras de la administración pública, sea en la administración pública federal, estatal, municipal, pues están en roles públicos, ¿no? Lo público parte de lo gubernamental, lo público parte del servicio al ciudadano, lo público parte pues de aquello que nos compete a todas y todos, ¿no? Segundo,
que recibe una remuneración económica por parte de los ingresos del gobierno, es decir, que no son ingresos de privados, que no son ingresos más que de el presupuesto público, ¿no? Eso nos conlleva responsabilidades como servidor público, que tiene una función pública, es decir, que esa función tiene como beneficio a un aspecto social en donde le permite pues a la persona, eh, al ciudadano, atender alguna tarea importante y de la cual pues tenemos que tener eh, pues una situación de entendimiento de esta función pública. También me gustaría decir que en el tema de delitos electorales nosotros podemos cometer delitos electorales a través de acciones, omisiones, equiesencia y actuaciones coligadas. Muchas veces creemos que los delitos, sean del ámbito de la materia electoral o de otras materias, solamente se van a cumplir o se van a dar los delitos a partir de la acción de la persona, ¿no? Por ejemplo, una persona eh, toma un paquete electoral y lo empieza a destruir, eso sería una acción. Pero también muchas veces por omisiones, por ejemplo, mi encargado, en este caso ustedes como supervisores y coordinadores, conocen que una persona está difundiendo información a un partido político, una de las personas de mi personal, y no hago nada, eso sería una omisión, y también se complementa, se estructura un delito electoral. La equiesencia es muchas veces, la equiesencia es una figura que la encontramos más en otro tipo de materias como lo es la desaparición forzada, es decir, nosotros conocemos de la materia, nosotros conocemos que se está haciendo una cierta situación, pero la dejamos desapercibida, es decir, seguimos permitiendo que la persona lo haga, es prácticamente un silencio de la administración a actuar. En el caso del tema electoral, la equiesencia es prácticamente, por ejemplo, que personas estén generando la compra del voto, que yo como servidor público sé que una persona está comprando el voto y que yo tengo la función para llevar esa situación ante una autoridad jurisdiccional y esas personas están bajo mi cargo y están permitiendo esa situación. Eso es una equiesencia, ¿no? Porque estamos tolerando una acción que debería ser reprimible por la autoridad pública. Las actuaciones coligadas, es decir, yo como supervisor, yo como coordinador, eh, me sumo a las actividades de delitos electorales con el personal. Por ejemplo, me sumo a estar filtrando información a partidos políticos, me sumo a retener paquetes electorales y no entregarlos a la autoridad o al personal competente de bodega electoral. Estoy haciendo actuaciones coligadas. Entonces tenemos acciones, omisiones, equiesencia y actuaciones coligadas que nos pueden llevar a delitos electorales. El material electoral, estimadas y estimados, bueno, las siguientes imágenes van a tratar como de representar situaciones en las que tenemos que tener mucha precaución y son situaciones en las que todas y todos podemos estar envueltos, ¿no? A lo largo de las ocasiones en las que nos encontremos, yo haré referencia a que tenemos material electoral físico y material electoral digital. Las dos cuestiones son sumamente importantes porque las dos cuestiones tienen que tener una cadena de custodia que nos permita siempre cumplir el principio de mismicidad. Es decir, la materia o el material que yo recibo siempre va a seguir siendo el mismo porque protegemos su identidad, porque protegemos y salvaguardamos para generar certidumbre a las situaciones electorales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el material electoral es prácticamente lo más importante, estimadas y estimados, porque el material electoral, con diferencia de la documentación electoral, los dos son importantísimos, pero en este caso, el material electoral, si lo vinculamos todo, documentación y material electoral, no debe de sufrir cambios
ni alteraciones ni obstrucciones en su entrega ni en su recepción. La alteración, cambio o obstrucción en el material y en la documentación electoral establece días de multa en cuanto a que se pueda caer en alguno de estos supuestos legales, ¿no? Entonces yo les pediría que siempre tuviéramos mucho cuidado con los paquetes electorales, con las actas PREP, con las cajas, con lo que sea que pueda presentársenos y que sea del ámbito electoral, ¿no? Porque todo esto debe, lo mismo que se reparte es lo mismo que debe de llegar. Celulares, tabletas, eh, cómputo, todo está inventariado, estimadas y estimados. Todos sabemos a quién llegó, así que hay que tener mucho cuidado respecto a ello. En el ámbito legal tenemos una serie de escalafones, por así decirle, eh, que me son muy importantes hacerles mención. En el ámbito legal tenemos tres tipos de delitos que me gustaría ajustarlos al ámbito electoral. Bueno, es más como una situación eh, lúdica, no lúdica, sino didáctica para que ustedes puedan ver con mayor precisión el nivel de la incidencia que tienen los delitos y que se van midiendo en cuanto a su gravedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un caso menor, ¿no? Por ejemplo, un incidente menor podría ser que un capturista esté retrasando sus situaciones de captura, ¿no? Pero aún así tiene repercusiones, ¿no? El que este capturista no esté haciendo sus actividades encomendadas. Un caso medio sería la retención de ese material electoral o eh, la no cumplimiento del desahogo de una rendición de un informe en relación al ámbito de nuestras competencias. Y una situación grave sería, por ejemplo, el traspase de información a un partido político, el favorecimiento a un candidato, sería la quema de material electoral eh, y este tipo de situaciones, ¿no? Todas y todos, me gustaría que tuviéramos en cuenta, tendremos un documento de incidentes. Todas y todos, estimadas y estimados, en el cumplimiento de nuestras funciones, tenemos la obligación de cumplir el apartado legal. Y me gustaría mucho que todos fueran observadores de todos, porque todos tenemos que entregar un buen desarrollo de nuestro trabajo en materia electoral. Entonces, por ejemplo, este reporte de incidencia sería reportar alguna conducta que nosotros veamos viable o que veamos encaminada a un delito y que propiamente este lo hagan llegar de manera digital en los casos que así sea previsible, ¿no? Recordemos que siempre va a ser muy importante que salvaguardemos la cadena de custodia y que sobre todo siempre generemos la mayor fiabilidad a la ciudadanía.